Gracias por la invitación. Bueno, queríamos hablar acerca de los medicamentos que se utilizan, en este caso para adelgazar. Uno en un momento de la vida quiere adelgazar rápido y recurre a estos medicamentos y queríamos saber si son seguros, no. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado que tenemos que seguir si queremos adelgazar? Bien, bueno, muy buena la pregunta y tratar de transmitir claridad sobre estas opciones terapéuticas que hay, que no son soluciones mágicas. Entonces, un poco de cómo me hiciste la pregunta. Primero, ¿son medicamentos para adelgazar? Y la respuesta sería que no. Son medicamentos que pueden ser utilizados dentro de un tratamiento para un tratamiento de la obesidad, donde el descenso de peso es una de las variables que vamos a buscar mejorar de ese paciente. Pero a su vez, teniendo en cuenta siempre que la obesidad es una enfermedad multifactorial, es uno de los factores el peso. A su vez, con respecto al uso farmacológico en obesidad, no es algo nuevo. En realidad, hace muchísimos años existen opciones terapéuticas farmacológicas para el tratamiento de la obesidad. Y a su vez también en la historia relacionada a los tratamientos de obesidad también ha habido muchos engaños y muchos preparados pseudos homeopáticos que no lo eran, de las historias de las anfetaminas a estos preparados pseudos homeopáticos que no lo son, que son combinaciones de droga, a la situación actual donde nos encontramos con nuevos fármacos de laboratorios que se compran bajo prescripción médica en las farmacias, que tienen la aprobación de los organismos internacionales como la FDA, la EMA en Europa y acá el ANMAT en Argentina. Como todo fármaco debe ser administrado previa evaluación y diagnóstico por un médico tratante, nunca automedicarse, porque justamente en el principio también es histórico que con respecto al deseo de bajar de peso y como me decía, de verse más delgados, muchas veces se recurre sin importar las consecuencias a cualquier recurso. Usted como doctor que está atendiendo en su consultorio, ¿tuvo algunos casos de que vinieron de algunos tratamientos que fueron erróneos, equivocados? Sí, realmente muchísimo, y esto es algo que nos entra a preocupar porque estamos en una situación bisagra porque si bien ya existen fármacos para el tratamiento de la obesidad, por ahí la principal limitante que hay para su utilización es el costo. La realidad es esa, pero también sabemos que este año, por suerte, los costos van a bajar porque un laboratorio argentino empieza a producir la misma droga, la misma dosis. O sea que seguramente en los próximos meses ya tendremos una opción más económica, lo cual a su vez va a volverse más accesible para los pacientes que realmente lo necesiten. Entonces, paralelamente, seguramente va a aumentar el descontrol en su utilización de pacientes o personas que vayan a comprarlo por su cuenta. ¿Y hoy la obra social incorpora esto o no? Sí, la mayoría de las obras sociales lo están cubriendo con algunos recaudos, que por ahí también es tan bueno que lo tengan justamente para que sean pacientes que tengan una prescripción médica, por ahí con un breve resumen de historia clínica, pero la mayoría de las prepagas y obras sociales le están dando cobertura, porque justamente la obesidad es una enfermedad que necesita tratamiento, y ahí volvemos a esto, los fármacos son de muchísima utilidad cuando el paciente realmente lo necesita, cuando sabemos que son seguros, porque justamente se evaluó previamente con el paciente y sabemos que no tiene una situación que pueda verse afectado o verse perjudicado por el uso farmacológico, sino todo lo contrario, mejorar esas comorbilidades asociadas a la obesidad. Sí. Entonces,
dentro de los medicamentos existen diferentes opciones, o sea, diferentes fármacos con diferentes mecanismos de acción. A eso me refiero. Entonces también hay, para cada paciente empieza a haber fármacos distintos, como ocurre en la cardiología, en otras ramas de la medicina. No es el mismo medicamento para todos los pacientes. Entonces también dependerá de algunas cuestiones propias del paciente, cuál es, dentro de las opciones farmacológicas, cuál es el más conveniente en cada etapa del tratamiento, porque a su vez el tratamiento tiene diferentes etapas, entonces uno lo va también personalizando desde ese punto de vista. Hay un medicamento, leía una investigación que decía que el Ozempic, no conocido, podría tener efectos secundarios, por ejemplo, en la vista, en algunas situaciones. ¿Es así o no? Bueno, con respecto a Ozempic, que se popularizó mucho ese nombre comercial, sí, porque fue el primero de esta grupos de fármacos que se llaman análogos GLP-1, entonces, como todo lo que es el primero, bueno, el nombre comercial se queda instalado. Se han descrito diferentes efectos secundarios, muchos de ellos por ellas fueron desechados o se llaman warning cuando hay alguna alerta de casos que han sucedido en alguna parte del mundo. Con respecto a lo que es ceguera o problema en la vista, no se comprobó una relación directa con el fármaco, se vio más en pacientes diabéticos, no con obesidad, y aparentemente no tiene que ver con un efecto farmacológico, sino con una cuestión relacionada con la glucemia. De todos modos, como todo medicamento, hay una farmacovigilancia, siempre están en permanente evaluación y estudio. Sí. La realidad es que son medicamentos seguros, siempre que sean utilizados adecuadamente. Esto también, este descontrol que hay que tratar de evitar con respecto a los fármacos para el tratamiento de la obesidad, también lleva que haya mayores efectos adversos justamente por usos inadecuados o inapropiados en personas que no deberían utilizarlo sin supervisión médica. Entonces, eso tiene mucho que ver, sobre todo porque estos fármacos generan efectos secundarios a nivel gastrointestinal que si no se utiliza de la forma adecuada se exacerban mucho y pueden ser complicados para el paciente. Y entender que si bien tienen una aprobación para el tratamiento de la obesidad porque generan pérdida de peso demostrado en los estudios científicos, y este grupo de medicamentos se llama análogos GLP-1, tienen acciones a nivel metabólico, regulando la insulina, enlenteciendo el vaciamiento gástrico, entonces eso genera un beneficio también. Principalmente el mecanismo de acción de estos medicamentos están aprobados para la obesidad es porque pasan la barrera hematoencefálica, actúan a nivel central y nos ayudan a regular nuestra ingesta, disminuyendo el hambre y potenciando la saciedad. Entonces, cuando uno se encuentra con una situación terapéutica donde vemos que el hambre o el manejo de las porciones o, como dice el paciente, la ansiedad es uno de los factores determinantes, utilizar un recurso terapéutico que nos ayude a controlar ese síntoma es de mucha utilidad. Pero al mismo tiempo no es para todo, porque por ahí hay pacientes que no tienen dificultades para el manejo de su alimentación, sino que va por otro lado el sobrepeso que tiene y no le va a dar un beneficio de pérdida de peso. ¿Se entiende? Perfecto. Por otra parte, doctor, me imagino que uno llega a su consultorio y le dice, quiero bajar de peso, quiero adelgazar. ¿Cuánto tiempo? Porque uno quiere de las cosas rápido. ¿Cuánto tiempo lleva, me imagino, para cada persona un tratamiento para poder adelgazar o estar acorde con me imagino, el peso que se requiere? Bien, muy buena la pregunta. El tema del tiempo es una de las variables que siempre estamos lidiando porque queremos resultados rápidos. Hay que entender que cuando tratamos obesidad, lo que estamos intentando modificar es el tejido adiposo. El tejido adiposo es un órgano
un tejido complejo compuesto por diferentes células, principalmente por el adipocito, célula adiposa, que es donde se guarda la grasa del cuerpo. Cuando uno quiere perder peso, lo que está queriendo es disminuir el volumen del tejido adiposo. Ese tejido adiposo, para modificarse, necesita tiempo, como otros tejidos. Sí. Estamos hablando de 6 meses a 1 año para que ese tejido adiposo se empiece a modificar. Por más que tengamos descenso de pesos rápidos, y aunque sea de grasa corporal, sin pérdida de masa muscular, no se está modificando ese tejido adiposo. Lo que estamos consiguiendo es que los adipocitos se achiquen de tamaño, pero mantenga su mismo número de células. Hasta sus mecanismos regulatorios en el corto plazo van a intentar recuperar esa grasa perdida. Así que los tiempos terapéuticos son muy importantes de entenderlo, de comprenderlo desde la misma biología del tejido adiposo. Uh-huh. Y por otra parte también, bueno, terminamos el tratamiento. ¿Cómo es el después? ¿Cómo me tengo que cuidar? ¿Tengo que seguir cuidándome, seguir tomando el medicamento? ¿Cómo es? Bueno, justamente dentro también de los tiempos, en ese tiempo terapéutico, lo fundamental es que el paciente incorpore hábitos saludables, uh-huh. que entienda a manejar adecuadamente su alimentación, a comprender que hay situaciones que van a ser disparadores de comidas inadecuadas, saber cómo manejarlo. Y el tiempo también nos permite naturalizar esas prácticas saludables. Entonces, una vez logrados los objetivos de pérdida de peso, mejorado esos hábitos alimentarios, se puede suspender el uso farmacológico, siempre seguir bajo supervisión médica, pero si lo trabaja también de esa manera adecuada, de cambios de hábito y de descensos reales o modificaciones reales del tejido adiposo, evita los efectos rebotes, uh-huh. que si no van a suceder, que eso también dentro de los efectos adversos del mal uso de los fármacos es justamente eso, de usar una medicación sin supervisión médica, sin cambios de hábito alimentario. Por ahí, justamente por esa disminución digesta, dejan de comer, pero no mejoran la calidad de los alimentos, bajan rápidamente, dejan de usar el medicamento y rebotan igual o más de lo que tenían al principio. Pero ahí también, volvemos, no es por el fármaco, sino por un uso inadecuado. Vos decías cambiar, ¿no?, la alimentación. ¿Qué alimentos son aconsejables para alguien que realiza este tratamiento o que, bueno, tiene que incorporar y cambiar a su dieta? Bueno, con respecto a la alimentación, hoy en día tenemos una guía que está adoptada a nivel mundial, o se está intentando adoptar a nivel mundial, que es el sistema NOVA de alimentación. Eso es como un mensaje muy sencillo para entender de qué tenemos que evitar y qué tenemos que incorporar. Básicamente se basa en el nivel de procesamiento de los alimentos. Sí. Entonces, evitar procesados y ultraprocesados y tratar de basar nuestra alimentación en alimentos naturales. Uh-huh. Eso es como los cimientos y la base de una alimentación saludable. Uh-huh. Y también ahí, en la terapéutica, por ahí hay que diferenciar que la alimentación saludable es necesaria, pero no siempre es suficiente. Uh-huh. Porque a veces hay que jugar con otras estrategias dietoterápicas con respecto a la combinación de alimentos, a la frecuencia de consumo, a los rangos horarios que se comen esos alimentos, a las cantidades, los volúmenes. Entonces, también eso es conveniente hacerlo con un profesional en la nutrición, uh-huh. que sepa adecuar esa exigencia extra, porque si no también entramos, que hoy están muy de moda, dietas extremas sin saber por qué, restringimos grupos de alimentos sin mucho sentido, después no sabemos si incorporarlo o no incorporarlo, salteos de comida y se mezcla, digamos, por ahí buenos recursos terapéuticos, uh-huh. Pero para otros momentos, no siempre hay que usar todo de la misma manera. Perfecto, sí. Para la próxima también tenemos esto, porque hay gente que dice, bueno, voy a hacer mi dieta a base de pollo, por ejemplo.
a base de zanahorias. No, se da estas situaciones que me imagino que tiene, que llegan con esa situación al consultorio, ¿no? Sí, sí. Por ahí, a ver, yo entiendo también que cada cual va buscando su manera más adecuada de comer y está bien. Y por eso, por ahí esto del sistema NOVA, para un perfil alimentario saludable, adecuado, es una buena forma de entender. Bueno, si evito procesado y ultraprocesado, es bueno. Si como alimentos naturales, es bueno. Después de ahí, esas estrategias ya de, no, esta dieta, aquella dieta, esto, el otro, no tiene mucho sentido. Salvo que estemos en un contexto terapéutico, que querramos buscar un objetivo puntual de salud, sí, ¿no es cierto? Eso por ahí es el mensaje. O sea, no complicársela tanto, sino mirar estos lineamientos de, sí, evitar los ultraprocesados, los alimentos que provienen de la industria alimentaria en general son malos, salvo pocas excepciones, y bueno, buscar más alimentos naturales que encontramos en verdulería, en la carnicería, lácteos. O sea, es bastante más sencilla la alimentación que lo que por ahí algunas dietas nos dicen. Muchas gracias, doctor. Gracias por venir. De nada, muchas gracias.